fontanela anterior, acá posicionada, la fontanela lambdoidea y la fontanela posterior. Estos son, digamos, sitios de ingresos o ventanas acústicas que nos permiten tener el acceso del sistema nervioso de una manera simple. Digamos que uno simplemente, con poder colocar el transductor sobre alguna de estas ventanas, podemos tener una idea de una situación que puede, aunque uno no tenga nada de experiencia, pero perfectamente puede identificar si hay una situación de sangrado, una malformación vascular, porque vamos conociendo, por supuesto, la anatomía. Si me puede cerrar eso. Conociendo, por supuesto, la anatomía, pero con un simple conocimiento de la anatomía, esto es posible. Acá lo vemos mejor en el gráfico, donde se ve la fontanela anterior, el transductor, que tiene también una marquita en la cual esta se va a ubicar de acuerdo al corte que de luego vamos a ver y qué es lo que querramos ver en forma anterior o lateral. Acá vemos en la parte craneal la fontanela anterior, entre el frontal y los dos parietales, la fontanela lambdoidea, parietal y temporales, y la occipital. Bueno, vamos a la siguiente. A ver, ahí. Bueno, es muy importante tener en cuenta también en estas características. Tapa esto, no sé si lo puedo correr. Está bien abajo, perfecto. Bueno, es importante entonces siempre que uno decide realizar este estudio, organizarse o sistematizar para saber cómo encontrar la problemática o no. Entonces, primero, esto para cualquiera, uno no necesita ser ningún experto. La diferencia que uno tiene en el tema de la ecografía cerebral, si lo compara con todo lo que implica el aprendizaje para una ecografía cardíaca, es que en realidad uno en este caso tiene que, evidenciar un tejido, un parénquima que es algo estático, no estamos viendo algo en movimiento como es el caso del corazón. Por lo tanto, por eso es más simple y más rápido. Entonces uno tiene que sistematizar este estudio, primero dando una mirada general al parénquima, luego diferenciando lo que es sustancia gris de sustancia blanca. Una vez que hacemos esa visión global, ahí empezamos a tratar de encontrar lo que sería identificación de las estructuras anatómicas, cómo es la corteza, cómo son los surcos, y todo esto va a ir cambiando según la edad gestacional del bebé. Fíjense en este caso, si uno mira un cerebro de 22 semanas, 25 semanas, 28 semanas, son estructuras parenquimatosas donde uno acá no puede diferenciar surcos, suturas, en realidad es un tejido más liso, pero sí puede diferenciar estructuras como pueden ser los núcleos de la base, los ventrículos y demás. Y a medida que va, madurando el bebé, por supuesto, ese cerebro va creciendo, se va notando mejor lo que sería la parte de la sustancia gris, se va viendo más depresiones, más surcos, y mejor se evidencia la estructura para hacer luego la imagen del bebé de 37 semanas de término, un cerebro donde uno ve claramente mayor cantidad de sustancia gris y las depresiones correspondientes a los surcos. Bueno, acá se ve mejor este mismo esquema que les mostraba. Fíjense cómo va cambiando de acuerdo a las distintas edades gestacionales. Esto es en corte coronal, esto es en corte de perfil. Fíjense las características que vemos que, es liso, con una tenue división entre lo que es sustancia gris y blanca, y sí que se empieza a evidenciar los núcleos de la base.
Y luego, fíjense cómo va cambiando, y miren acá en el de 24 semanas cómo se ve mejor todo el tema de los surcos, el degradé de sustancia gris y blanca para hacer la mejor expresión en el chico de término. Bueno, esto es la anatomía que ustedes conocen mejor que nadie, pero bueno, simplemente teniendo este esquema simple que es el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal y su interacción con los distintos surcos, esto tan sencillo y tan básico, en realidad si uno lo tiene presente, fácilmente va a identificar las distintas localizaciones. Esto mismo en un esquema con un corte medial, en el cual podemos ver también todo lo que sería el frontal, parietal, acá tenemos el área occipital, y fíjense el cuerpo calloso, toda la estructura que recorre y que conectan los dos hemisferios, septum pellucidum, tras esto los núcleos de la base, el tronco, el sistema ventricular con la cisterna magna y el cerebelo en la parte posterior. Así que digamos que este esquema que es tan simple, que uno lo conoce de siempre, digamos, a veces simplemente con tenerlo presente ya uno puede perfectamente identificar características de los chiquitos. Entonces, si tenemos que evaluar el sistema ventricular y los espacios subaracnoideos, también es importante, al igual que la vascularización correspondiente, observar cómo son los flujos, ponerle la medición del Doppler, o sea, a nivel vascular, medir dentro de lo que se pueda el índice de resistencia y demás. En este esquema, acá vemos de manera gráfica, ¿no es cierto?, todo lo que es el cerebro, las distintas áreas, y el cerebelo, y en el interior, cómo se dibuja el sistema ventricular de los ventrículos laterales. Fíjense que tenemos los cuernos anteriores, 1 y 2, el cuerpo de los ventrículos laterales y el cuerno posterior de los mismos. O sea que también uno tiene que tener la idea dentro de ese cerebro, en la parte media, cómo se ubican los ventrículos laterales. Ahora, a modo recordatorio, entonces vamos a ver las estructuras de la línea media. Antes la veíamos en ese gráfico. Es importante tener en cuenta el cuerpo calloso, el septum pellucidum, que es esa ventanita que comunica el sistema ventricular, el tercer ventrículo, el tronco y el cerebro. Si uno recuerda estas imágenes anatómicas, fácilmente las va a identificar en la ecografía. Ahora, lo que nosotros necesitamos es proyectar esta anatomía a nivel de imágenes que no son, digamos, tridimensionales, son imágenes, digamos, en un solo plano. Entonces todo eso lo tenemos que tratar de volcar. Y tenemos que llegar a poder mirar esto a través de los cortes principales. Los cortes principales en general siempre se hacen a través de la ventana transfontanelar, o sea, la fontanela anterior. Y ahí nosotros utilizamos cortes coronales, en el cual el transductor se ubica en la fontanela anterior con la marca hacia el lateral. Y se desliza de delante a atrás en búsqueda de las estructuras. Entonces, fíjense en este gráfico, ponemos el transductor colocado a nivel de la fontanela anterior, lo vemos aquí con la marquita hacia el lado lateral, y entonces nos deslizamos sin salir de esa zona en forma pendular hacia adelante y hacia atrás. Y allí es lo que vamos a encontrar, es las distintas estructuras que estuvimos comentando. En el caso de los cortes sagitales, ahí el transductor se ubica también en la fontanela anterior, la marquita hacia adelante, algunos la utilizan hacia atrás, pero la marquita va hacia adelante, y
desde esa línea media, el transductor lo movemos hacia un lado y hacia el otro en búsqueda de los distintos cortes parasagitales y de las estructuras anatómicas y el sistema ventricular. Entonces, ¿qué vemos en los cortes coronales? Les recuerdo que el transductor va con la marquita hacia el lateral y se desliza hacia adelante y hacia atrás. Nos vamos a encontrar en el primer corte, vamos hacia adelante, los lóbulos frontales, las órbitas, la cisura interhemisférica. Si vamos deslizándonos, los cuernos frontales de los ventrículos laterales, los lóbulos temporales, los lóbulos frontales. En el corte 3, los lóbulos temporales, el tronco, tercer ventrículo, cisura de Silvio. En el 4, el cuerpo del ventrículo lateral, plexos coroideos, cuarto ventrículo, tálamo, hipocampo, cerebelo. En el 5, lóbulos parietales, glomus del plexo, ventrículos laterales, cerebelo. Y en el 6, que es el último, los lóbulos occipitales. Y ahora lo miramos, ¿no es cierto? Entonces, como para que quede gráfico, pusimos el perfil. Fíjense que cuando uno mira hacia adelante, entonces acá estaban, como decíamos, todo lo frontal. A medida que se va deslizando ese transductor, va a encontrar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, los cuernos posteriores y el área occipital. En el caso de, después igual vamos a hablar de los otros cuando se desliza en forma, digamos, laterales. Bueno, acá tenemos entonces en una ecografía el corte coronal anterior. Entonces está posicionado acá y nos vamos hacia adelante. ¿Qué vamos a ver? Esto es el lóbulo frontal, la cisura interhemisférica, los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, el septum pelúcido, ¿se acuerdan que en el perfil como se veía? Los núcleos de la base, el tálamo, el caudado, acá hay plexos, por acá está la cápsula interna, y demás. Ven que se ve muy clara la anatomía, porque en realidad es algo estático, así que se ve bien. Un corte coronal medio, ya nos deslizamos, de anterior se va hacia acá, entonces ya ahí nos vamos alejando, ya no se ve el septum pelúcido, se sigue viendo todavía el frontal, la línea interhemisférica, los cuernos anteriores se ven más pequeños y se ven más detalladamente los núcleos de la base, y en los costaditos lo que sería la cápsula interna. Bueno, acá viendo en el bebé, ya hacia atrás, que sería el corte coronal posterior, ya ahí entonces vamos a encontrarnos con los cuernos posteriores de los ventrículos laterales, con los plexos correspondientes en este corte, que ven que se va el transductor hacia atrás, sin mover de la posición inicial, esto es hacia adelante o hacia atrás. Bueno, si vamos a los cortes sagitales, que es lo que uno ve en ese caso, vemos el lóbulo temporal con cisura de Silvio y la arteria temporal anterior, plexo, surco caudoctalámico, la línea media con el cuerpo calloso, la pericallosa, el cuarto ventrículo, fosa posterior. Siguiendo con esto ya vemos más plexos, ya la parte posterior del tálamo, y en la parte final el lóbulo temporal y la cisura de Silvio. Y acá lo vemos nuevamente con las imágenes como les había comentado. Vamos en este gráfico, que es ecográfico, que es mejor. Fíjense el corte sagital medio, que es el que uno pone acá. Recuerden la marquita hacia adelante. Y acá vemos cuerpo calloso, que es todo esto, septum pelúcido, esto es plexo coroideo, que está sobre el tálamo, que es esto, y el tronco, ¿sí? Acá se ve muy claramente. Bueno,
de esa posición medial del corte sagital, como vemos acá en esta bebé, uno se va a deslizar hacia un costado o hacia el otro costado. Cuando nos deslizamos a uno de esos costados, ahí tenemos el corte parasagital. Fíjense que ya se deja, cuando uno hace el corte parasagital derecho o izquierda, ya no ve el cuerpo calloso. Ya lo que vemos es el ventrículo lateral. ¿Se acuerdan como el primer gráfico que les mostré? Fíjense, cuerpo del ventrículo lateral, cuernos posteriores. En este caso, lo que vemos acá es que esta fue una nenita, que de hecho así fue, tuvo una hemorragia intraventricular grado 2, que esto es plexo, y el sangrado que está en reabsorción. Núcleos de la base, y fue una bebé prematura. Fíjense que el parénquima prácticamente no tiene surcos, ¿no? ¿Venimos bien más o menos? Bien. Bueno, seguimos viendo en este ejemplo, lo mismo estos cortes parasagitales. Entonces vemos, esto ya es un chico más grande, fíjense, ¿ven los surcos que se ven? Entonces todo el cuerpo del ventrículo, el cuerno posterior y el plexo. En este otro lado, el cuerno posterior que está más agrandado por el sangrado, y el sangrado que ustedes ven que es blanco con una parte negrita, que es evidentemente que es heterogénea, y que posiblemente es que se estaba reabsorbiendo como vimos en la imagen anterior. Bueno, ¿qué indicaciones tiene la ecografía transfontanelar? En realidad la indicación de la ecografía es un método tan sencillo que puede tener múltiples indicaciones y de fácil diagnóstico. Por ejemplo, la prematurez, sí o sí hay que hacerle una ecografía a un prematuro. Cuando hay algún diagnóstico prenatal que nos habla de alguna alteración o malformación del sistema nervioso central, o chicos, por supuesto, que nazcan con malformaciones como es el mielomeningocele, encefalocele, agenesia de cuerpo calloso, hidrocefalia, microcefalia, macrocefalia, o malformaciones vasculares. ¿Vieron este nenito que nació con esa tumoración? Lo primero que uno hizo fue ir y mirarle el cerebro. Viene un chiquito que nació y de golpe está teniendo temblores o lo que parece una convulsión, inmediatamente uno va y mira el cerebro por si no hay algo agudo. Todos los síndromes genéticos tienen que tener una evaluación de ecografía cerebral. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades genéticas que se asocian a agenesia parcial o total de cuerpo calloso. Los chicos que nacen deprimidos con encefalopatía hipóxico-isquémica también tienen que ser evaluados apenas nacen dentro de lo posible. Aquellos pacientes que tengan un traumatismo de cráneo también tienen que ser evaluados, si bien no es el estudio determinante, porque en ese caso uno necesita una ventana ósea para ver si hay algún tipo de fractura o no. Todos los chicos que tengan algún tipo de restricción del crecimiento intrauterino, y también los pacientes que tengan infecciones o sepsis, para ver si no hay algún absceso parenquimatoso secundario a esta situación. Bueno, vamos entonces por algunas de las situaciones clínicas más comunes. La hemorragia cerebral en el recién nacido. En realidad, cuando hay un sangrado en un recién nacido, es muy raro en un recién nacido de término. Es muy poco frecuente. Y si se produce o hubo traumatismo, o hay alguna malformación vascular, o es una tumoración que sangró. Es muy raro, ¿por qué? Porque los recién nacidos de término nacen prácticamente sin matriz germinal, entonces no tendrían de dónde sangrar. En cambio, en el prematuro es sumamente frecuente y se produce porque los prematuros nacen con la presencia de matriz germinal, y es de donde se produce el sangrado de esos vasitos pequeños. ¿Qué es la matriz germinal? La matriz germinal es un tejido subependimario que es transitorio y que es sumamente vascularizado con vasitos muy pequeños que recién empieza a involucionar a partir de la semana 34. ¿Quiénes tienen riesgo de tener una hemorragia cerebral y que entonces uno tiene que estar como atentos a hacerle la ecografía?
todo prematuro menor de 1.500 gramos, todo prematuro menor de 32 semanas, aquellos que tengan alguna morbilidad asociada, los embarazos múltiples, determinadas patologías maternas, pacientes deprimidos, prematuros mayores de 34 semanas, tienen menos riesgo, pero de todas maneras, si uno tiene la posibilidad de darle una mirada al cerebro, hay que hacerlo. ¿Cómo identificamos la hemorragia en estos bebés? Bueno, en grados, de acuerdo a la extensión y a las características. Entonces, el grado 1 es una hemorragia que se localiza directamente en la matriz germinal, o sea, uno lo mira en el corte coronal y ve apenas marcados los plexos. El grado 2 ya es la hemorragia que se extiende hacia el ventrículo lateral, invade parcialmente, pero no se dilata, no se agranda. El grado 3, en cambio, la hemorragia se produce hacia el ventrículo, pero el ventrículo no lo puede, digamos, el flujo del líquido cefalorraquídeo no acompaña y se produce una dilatación. La dilatación ventricular que se produce luego de varios días no se considera grado 3, ya que es por dificultad de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. En eso es que hay que tener en cuenta que a veces son chicos que tienen lo que uno dice es una ventriculomegalia, que son chiquitos que estuvieron un tiempo con un sangradito y se produjo una pequeña, tal vez, obstrucción transitoria. El grado 4 es cuando esta hemorragia se extiende al parénquima y es una injuria muy vinculada al compromiso del neurodesarrollo. En general, el grado 1 y 2 tienen una excelente evolución si se reabsorben y demás. El grado 3, siempre como esta se acompaña de una dilatación, depende mucho de las estructuras, de la compresión, del tiempo, del momento que se produjo. Y el grado 4 siempre es el que más nos preocupa porque está muy vinculado en forma directa a trastornos serios del neurodesarrollo. Bueno, vamos con la hemorragia grado 2 en el corte parasagital. Fíjense, acá recuerden que estaba el transductor colocado. En la zona medial, ¿saben qué es lo que uno veía, no es cierto? El cuerpo calloso, el septum y demás. Y hacia el lado lateral, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos con el ventrículo, con el sistema ventricular, cuerpo, cuerno posterior, con el plexo, y con la hemorragia en reabsorción, que es esta imagen heterogénea que ocupa el ventrículo y que no produce dilatación, por lo menos evidente. En este caso, vemos en este paciente que lo que se encuentra es un sangrado en el área frontal. Este fue un chico que vino de la nursery por cambio de color y movimientos que parecían convulsivos. Lo primero que le hicimos es colocar, además de asistirlo, por supuesto, y veíamos la fontanela llena, le pusimos el transductor y nos encontramos con una hemorragia de todo el lóbulo frontal. Y esto lo asociamos a que fue una malformación. Bueno, ¿qué pasa cuando es grado 3? Ya en el grado 3 se produce un gran sangrado con una dilatación acompañante. En este caso es el mismo paciente que evolucionó con un sangrado grado 3, dilatación, y que esa zona de hemorragia que tenía fue dilatando. Si lo vemos acá, vemos el corte parasagital. ¿Cómo vemos la hemorragia grado 3 en un estudio anatomopatológico? Fíjense estos cortes de cerebro, que son de bebés que fueron prematuros de 25 semanas. Observen los distintos cortes. Acá tenemos cuernos anteriores, cuernos posteriores. Observen cómo está ese parénquima y ese sistema ventricular, estos coágulos totalmente ocupados de sangre, a tal punto que está dilatado todo el sistema.
Así que, y cómo esa misma sangre, observen en forma lateral, cómo comprime el resto del parénquima. O sea, que uno dice, bueno, no, la plasticidad y también el hecho que el bebé, por suerte, tiene la posibilidad, por tener suturas abiertas, de compensarlo. Pero a pesar de eso, fíjense cómo se comprime las partes laterales. Bueno, decíamos que también esta ventrículomegalia poshemorrágica es algo que puede ocurrir en nuestros bebés prematuros y que puede ocurrir hasta en un 35% de los pacientes que presentan algún grado de hemorragia intraventricular. Capaz el chico tuvo un grado 2, que es algo leve, y sin embargo en el sistema no se produjo la evacuación correspondiente y se produce esta dilatación secundaria. En general son comunicantes y ocurren por la obstrucción a nivel de la cisterna posterior, de la cisterna magna y de la fosa posterior y de las vellosidades aracnoides. El acueducto de Silvio, la salida del cuarto ventrículo pueden también ser zonas de obstrucción. La ventrículomegalia no se produce en ese momento, sino que esta ventrículomegalia se va produciendo de a poquito. Entonces, por eso yo hacía la diferencia entre lo que es una hemorragia grado 3, que es un gran sangrado, y inmediatamente ahí se produce la dilatación, que es sangrado con dilatación, y esto que es la dilatación ventricular, que se produce lentamente y secundaria a ese sangrado. Por eso es importante hacerle el control a los prematuros dentro de las primeras 48 horas, a la semana, a los 15 días, porque a veces en ese interín, tal vez este chico tuvo un pequeño sangradito, uno no lo vio porque no le ocasionó cambios clínicos ni hemodinámicos, y después cuando le vas a hacer la tercera ecografía o antes del alta, te encontrás con que el chico tiene una ventrículomegalia. Si bien es frecuente que sea poshemorrágica, también puede corresponder a una isquemia o a lesión de sustancia blanca que permita que se dilate. Deben realizarse siempre las mediciones correspondientes y evaluar, bajar la presión del sistema. En general, esto ya uno hace una imagen que completa como es una tomografía, se consulta en este momento también al neurocirujano o a la neurocirujana, y se le da la chance inicialmente de punciones lumbares para tratar de descomprimir esa situación y que la misma circulación del líquido permita desobstruir, y en el caso que a lo largo de una determinada cantidad de punciones lumbares evacuadoras no ventriculares, si esto evidentemente no soluciona la situación a lo largo de una, máximo 2 semanas, es ahí cuando uno decide junto con neurocirugía, que en especial es la colocación de un reservorio, y si con el reservorio no hay resultados, será la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Acá vemos en el esquema, entonces, la imagen de dilatación poshemorrágica. Ventrículomegalia poshemorrágica, que acá también la vemos. Y en relación a cuando uno tiene estas dilataciones ventriculares, uno no solo ve los laterales, sino también es importante ver en el corte coronal, porque justamente los cuernos anteriores de los ventrículos, que ustedes vieron que son muy finitos, tipo alas de mariposa muy pequeñas, en este caso toman un aspecto totalmente redondeado y tenso, que eso ahí es una de las cosas que también nos evidencia que hay una dilatación importante. Acá vemos en este caso de este paciente, un prematurito, en el cual secundariamente a una hemorragia grado 2, a la semana en el control se empezó a evidenciar la dilatación. Primero se lo trató con punciones evacuadoras por 15 días, no resultaron, entonces finalmente se decidió colocar el reservorio. Fíjense en este chico que la cisura interhemisférica no tiene un sangrado, pero está separada, ¿sí? Hay como un poco de líquido, de higroma,
los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, y acá se ve el catéter. Ahora, cuando tenemos nosotros dilataciones ventriculares, uno más o menos, digamos, desde el punto de vista de la inspección clínica, uno se da cuenta, bueno, esta dilatación va a requerir algún tratamiento, esta dilatación es mínima y demás, pero bueno, se describen distintas mediciones ventriculares, que no es necesario saberlas de memoria, pero que bueno, que se las comento. Una de ellas es el índice de Levene. Esta es la distancia entre la hoz del cerebro y la pared lateral del cuerno anterior del ventrículo lateral. Se realiza en el corte coronal 3, siempre a la altura del tercer ventrículo, y existen tablas de referencia siempre, en el cual uno va viendo los valores medios para cada uno de los ventrículos. Por ejemplo, un valor que se considera normal es más o menos de 0,11, valores medios 0,11 a 0,69, lado derecho un poquito más, y para ambos 0,31 centímetros. El índice de Evans es, en el mismo corte se realiza la relación entre la distancia mayor de los cuernos frontales, de los ventrículos laterales, y el máximo diámetro biparietal, que esa relación, que es como un índice que relaciona uno y otro, es de 0,3, que es anormal. Fíjense, acá lo vemos, ven lo que decíamos, la gran dilatación, tomar la medida desde la zona, desde la hoz hacia la pared externa, de un lado, del otro lado. Acá lo vemos mejor, ¿sí? Acá estamos. Acá tenemos también la medición interhemisférica. Y este es el índice de Evans que decíamos, en el cual se toma una única línea de un lado al otro de los cuernos anteriores, que esta es como la más fácil, me parece. Se toma de un lado al otro y luego se toma pasando por la altura del tercer ventrículo de un extremo a otro del cráneo. Esta relación es la que decíamos, vamos a recordarlo, que el valor mayor a 0,3 es anormal. Creo que este es uno de los más sencillos, pero el índice de Leven, que es esta distancia que habíamos visto entre uno y otro, también se utiliza. Pero esta es como Evans, me parece que es lo más práctico. Acá lo vamos a recordar, que es este. Bueno, después hay varias mediciones ventriculares que uno puede realizar, medida del cuerpo del ventrículo lateral a nivel de la hendidura caudotalámica. En el corte sagital, a la altura del agujero de Monro, se toma la distancia desde la hendidura hasta el epéndimo en la parte superior del ventrículo. Vamos a ver el ejemplo antes de seguir. ¿Ven? Fíjense. Mediotalámica hacia la parte superior, ¿sí? Esta sería para tomarlo. Vamos de nuevo. Entonces, como valor normal se toma menos de 5 milímetros. Dilatación leve es de 5 a 10, dilatación moderada es de 10 a 15 y dilatación severa es mayor de 15. Esto es lo que en la hoja de ecografía dice PSD. Vamos de nuevo. ¿Ves? Mediotalámica hacia la parte superior. Bueno, seguimos con las mediciones. La otra que se puede tomar es la distancia tálamo-occipital. En ese caso, se mide en el plano sagital que permita ver el sistema ventricular. Se toma la distancia entre el punto más alejado del centro del tálamo, en su unión con el plexo coroideo, y el punto más alejado del cuerno occipital a nivel posterior. Los valores se consideran entre 8 y 25 milímetros. Y acá lo vemos, ¿sí? La zona más alejada entre el tálamo y el cuerno y la pared del cuerno posterior.
Esto igual hay que hacerlo, en estos días lo hacemos en forma práctica. Algo muy importante que uno tiene que mirar, como decíamos, siempre sistematizar, es la mirada global. Cuando uno encuentra lesiones tipo quísticas periventriculares, son justamente las que más se asocian al compromiso del neurodesarrollo, y estas son lesiones de leucomalacia periventricular. También la leucomalacia periventricular la podemos dividir en ciertos grados. El grado 1 es cuando uno ve ese chiquito que recién nació y que le encuentra mayor refringencia con ecogenicidad periventricular. Uno le ve el sistema ventricular y a los lados ve muy blanquito, con más refringencia. Entonces dice, esto puede no ser nada, pero también puede ser una ecogenicidad que luego evoluciona hacia una leucomalacia periventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el chico nace, ese primero, segundo, tercer día, y uno ve muy marcada la refringencia blanquecina periventricular, o con ese chico hay que volver a controlar, más aún cuando persiste más de 10 o 15 días. El grado 2 ya es cuando esa zona blanquita ya se produjeron áreas de quistes periventriculares, sobre todo en los ángulos externos del ventrículo. El grado 3 es cuando esas lesiones quísticas ya se extienden a lo largo, no solo lateral, sino que se extienden hacia las áreas frontoparietales y occipitales. Y el grado 4 es cuando son tan extensas que toman todas las áreas corticales y subcorticales. Cualquiera sea estas lesiones, la leucomalacia periventricular se asocia fuertemente a problemáticas del neurodesarrollo motor y sensorial. Bueno, ¿qué es lo que determina una leucomalacia periventricular? En realidad hay factores anatómicos vasculares que inciden. La lesión ocurre en general en áreas del cerebro que son consideradas de irrigación terminal. O sea, los vasos penetrantes largos, originados en la arteria cerebral media, en especial, y en la cerebral anterior y posterior, se dirigen desde la superficie pial hasta la sustancia blanca profunda. Y ahí es donde culmina. Entonces, los fenómenos isquémicos ocurren en estas áreas donde no hay otras conexiones de vasos penetrantes que puedan mejorar esa irrigación de la sustancia blanca. Entonces es ahí donde se producen esas lesiones isquémicas definitivas. Aunque tal vez el chico tiene esa lesión periventricular, hace la leucomalacia, controla capaz a los 20 días, un mes, y capaz no encuentra el quiste, hubo una reparación, pero la lesión y la injuria existió. Siguiendo con estos factores que determinan la leucomalacia periventricular, también tengamos en cuenta que la regulación vascular también influye, o sea, factores anatómicos, esas zonas, las de la sustancia blanca, reciben una irrigación por vasos penetrantes que terminan ahí, que no tienen un backup, sería. Y la regulación vascular cerebral también influye, porque pacientes que tienen determinadas situaciones clínicas críticas, se ve afectada esa regulación vascular y también pueden generar lesiones de sustancia blanca. Esto va desde alteraciones y fluctuaciones de la presión arterial sistémica, falla cardíaca, modificaciones de la CO2, expansiones que tal vez no sean innecesarias, muy bruscas, y sobre todo cambios osmolares, todo lo que, por eso que a veces uno dice, ¿cómo tiene el sodio? ¿Qué pasó con la glucosa? ¿Por qué lo transfundimos? Bueno, todos esos factores inciden increíblemente en este cerebro tan delicado y con vasitos tan pequeños, en que puedan hacer daños que son después muy serios a lo largo de la vida. Ahora, también hay características propias de la sustancia blanca del prematuro que es un poco más vulnerable. Los prematuros presentan una gran vulnerabilidad durante situaciones frecuentes en su evolución, como son las alteraciones de inflamación, el estrés oxidativo. Los oligodendrocitos inmaduros de la sustancia blanca periventricular en general son los que están más afectados, que es el soporte, el sostén.
Y fíjense, si tienen una característica los bebés prematuros, es que son bebés que tienen, se asocian a una alteración o vulnerabilidad de todo lo que es el estrés oxidativo y la cadena inflamatoria, en los cuales estas dos situaciones de alteraciones de inflamación y del estrés oxidativo nos vincula con las morbilidades más graves en los chicos, la displasia broncopulmonar, la retinopatía, la lesión de la sustancia blanca y demás. Por supuesto que hay situaciones clínicas en las cuales la sepsis, donde se produce inflamación, estrés oxidativo, se vincula a las lesiones de sustancia blanca. La enterocolitis, que es una entidad devastadora, donde se produce una alteración muy importante vascular, del estrés oxidativo, digamos, de mediadores inflamatorios y demás, es altamente casi directo, que son chicos que pueden hacer también lesiones de sustancia blanca. El soporte hemodinámico inadecuado, bueno, estos justo tuvieron todo lo que Cristina les detalla siempre, pero el soporte hemodinámico es fundamental en estos chicos, porque si uno no hace un soporte adecuado o hace algo excesivo, expande innecesariamente drogas que no reciba o que reciba en exceso, como también el manejo de los líquidos de más, de menos, de los electrolitos, todo esto contribuye. Fíjense que son cosas que no necesita uno estar en un servicio donde tenga el mejor respirador, o el mejor ecógrafo y demás. Es una cosa de sentido común sencillo, o sea, mantener la temperatura, los líquidos adecuados, el medio interno adecuado, hemodinámicamente bien, evitar las infecciones, porque todo esto contribuye en forma negativa para ese cerebro. Y entonces, como decíamos, dentro de los factores que determinan la leucomalacia, además del estrés oxidativo, la inflamación y la infección perinatal, cuadros como la coriomionitis secundaria de infecciones perinatales, es muy frecuente observar la leucomalacia, el desbalance de sustancias pre- y proinflamatorias con aumento de citoquina favorece la lesión, y esta lesión, como les dije, se asocia muy frecuentemente a alteraciones del neurodesarrollo y los más frecuentes son la paraplegia espástica, entre otros. Otros factores que pueden determinar la leucomalacia también son los metabólicos, que algo recién nombrábamos, las alteraciones del sodio, como así también la recurrencia en los trastornos de la regulación de la glucosa, como hiperglucemia o hipoglucemia. El exceso de glutamato extracelular se describe también como tóxico, en especial en relación a los oligodendrocitos. Y fíjense cómo uno ve esto, las imágenes anatomopatológicas son de la gentileza de las nuestras patólogas, la doctora Cintia Mandorena y Nancy. ¿Nancy qué apellido era? Macitera. Bueno, fíjense el cerebrito de este bebé prematuro de 29 semanas y a nivel periventricular cómo se observa la lesión quística de leucomalacia periventricular. Esa pequeña lesión que parece ser la nada misma es una injuria que puede ser muy seria en la evolución de estos chicos. Desde el punto de vista histológico, la leucomalacia se describe como una forma de necrosis focal coagulativa, de rápida evolución, se produce en horas, en general es secundaria a una hipoxia e isquemia, y afecta a varias células dentro de los siguientes 10 a 20 días en los cuales uno va a encontrar esos quistes. O sea, uno la lesión de la leucomalacia no la vas a ver los primeros días, la vas a ver pasadas las 2 semanas. Otra puede ser una forma difusa que nosotros hemos tenido acá en unos pacientes, es por suerte muy poco frecuente y está caracterizada por un compromiso agudo celular de los astrocitos, en especial con núcleos celulares pignóticos, pérdida directamente de oligodendrocitos y del volumen de la sustancia blanca y de la sustancia blanca. Acá vemos, por ejemplo, esta forma, ven, de compromiso difuso, con áreas quísticas ya grandes,
ven esta zona, esta heterogeneidad del parénquima que no nos permite evidenciar estructuras. Este es en el perfil, fíjense, este es el ventrículo, miren lo que es el parénquima, ¿no es cierto? Cómo está alterado. Esta me la facilitó Cristina. Y por eso es importante controlarlos y verlos. Ahora, también en los últimos años se le tiene que prestar atención a qué pasa en el cerebelo. Entonces, cuando uno hace el corte coronal posterior, tiene que llevar un poquito más allá el transductor para llegar a fosa posterior y ver el cerebelo, porque es bastante común que se puedan encontrar lesiones de hemorragias o isquémicas a nivel de fosa posterior. La incidencia se describe bastante amplia, entre el 3 y el 20%. Bueno, decíamos al principio de la charla que digamos que es importante valorar el flujo y el Doppler, ¿no? También a nivel del cerebro, si bien el cerebro, cerebelo, uno ve en la ecografía es algo más estático, nada que ver con lo que es el corazón, pero de todas maneras, cuando uno mira cerebro en forma global y encuentra alguna alteración de alguna estructura, siempre es importante poner el Doppler, poner el flujo para ver si esa estructura está vascularizada o no vascularizada. Para realizar la evaluación del flujo y Doppler correspondiente es necesario entonces el abordaje desde la fontanela anterior en un corte sagital que nos permita visualizar la arteria pericallosa justo delante de la rodilla del cuerpo calloso. El índice de resistencia se calcula restando la velocidad sistólica máxima menos la diastólica y se divide por la sistólica. El área bajo la curva refleja el flujo sanguíneo cerebral y permite medir la velocidad media. Este índice de resistencia es variable y varía de acuerdo con la edad gestacional y con la situación clínica que presenta un paciente. Por ejemplo, un chico con apnea, con hemorragia, encefalopatía, ductus, enterocolitis o hidrocefalia. Los valores considerados para neonatos son en el pretérmino 0,75 más menos 0,12 como velocidad media, en el detérmino 0,70 más 0,10 más menos 0,10. Las resistencias vasculares cerebrales son más altas en los prematuros y la velocidad media aumenta con la edad gestacional. En pacientes que tienen ductus hemodinámicamente significativo también se evidencia un índice de resistencia aumentado, por eso uno no tiene que ser tan estricto con el número, con el valor, sino siempre aplicado dentro del contexto clínico. Y entonces acá vemos la imagen del corte sagital, puesto el flujo, el Doppler, ubicando la arteria pericallosa anterior, con las dos rayitas del Doppler en paralelo hacia el flujo de la arteria, y ahí nos encontramos con las curvas correspondientes, sístole, diástole, y como les decía, la relación entre la diferencia de sístole y diástole con esos valores que habíamos comentado. Bueno, otra de las patologías más frecuentes en general en los chicos de término es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Esta se produce aproximadamente en 1 en 3.000 nacimientos. Nosotros veníamos siempre de que tenemos hipotermia registrando los nacimientos y se producía más o menos en este número. En el periodo de pandemia, si bien bajaron los prematuros y bajaron los nacimientos, sin embargo aumentó la incidencia de chicos más deprimidos, tuvimos un valor mucho mayor, triplicado. Actualmente, como sabemos, contamos con el tratamiento de hipotermia corporal total para los cuadros moderados y severos, y está en consideración individual los casos leves. Es fundamental acompañar el tratamiento con un monitoreo cerebral continuo hasta que se finalice el recalentamiento. Y siempre es muy importante valorar en ese paciente las características clínicas que aún hoy se evalúan con el esquema
tan tradicional de CERNAT y CERNAT para la valoración clínica del paciente si tiene o no algún tipo de alteración neurológica. Entonces, ¿qué pasa en la encefalopatía hipóxico-isquémica? Bueno, lo que nosotros vamos a encontrarnos es con edema cerebral, que se evidencia por una ecogenicidad difusa parenquimatosa, se desdibujan los surcos, las estructuras anatómicas, los ventrículos los vemos chiquititos, colapsados, y hay un compromiso en la vascularización. Y esto expresa que hay una lesión subcortical, o sea, es como un flash. Se produjo la injuria y el daño se extiende. También encontramos en esta patología ecogenicidad de los núcleos de la base, que se pueden observar tal vez más a partir de las primeras 48 horas, y en general cuando uno encuentra ecogenicidad en los núcleos de la base, esto está muy asociado a compromiso neurológico espástico severo. Según la evolución de este paciente, encontraremos áreas hemorrágicas, infartos, lesiones de sustancia blanca tipo quistes, atrofia cerebral, etc. Acá vemos imágenes de encefalopatía, en este caso en un estadio muy avanzado, fíjense con desdibujo del parénquima, áreas hiperdensas, áreas hipodensas, algunas zonas quísticas. Este es un caso real que tuvimos nosotros, que fue una evolución rapidísima, que no cumplió los tiempos que uno hubiera esperado, fue esos partos respetados, en una nena de término grande, y que en menos de 15 días la verdad que la lesión fue extensísima. Así que bueno, es muy importante controlarlo. En esas patologías, tanto como en el prematuro, en el chico de término, es importante, como decíamos, ver los flujos, medir índice de resistencia que va a estar alterado. Muchas veces lo que nos encontramos en esos casos de edemas es un índice de resistencia con ausencia de diástole, compromiso del flujo. Bueno, otra de las entidades que también podemos encontrar y valorar con las ecografías cerebrales son las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares arteriovenosas en general son congénitas, se producen en la etapa de angiogénesis, o sea, cuando se produce toda la vascularización, y pueden ser arteriovenosas, pueden ser venosas, cavernosas, telangiectásicas. No tienen una alta incidencia, pero sí pueden desencadenar sangrado. Por eso es que les decía de ese paciente que entró en convulsión y con fontanela llena, lo primero que pensamos ante una hemorragia es que era una malformación. Es importante cuando se realiza el estudio ecográfico en este tipo de situaciones siempre medir los flujos, ya que uno puede detectar estas malformaciones vasculares. Por eso uno trata de pasar el transductor y el flujo en toda el área. En este chico que nació el lunes, en el cual veíamos que tenía esa tumoración que parecía extracraneana, si uno le pone el flujo, es muy vascularizado, y el cerebrito de ese lado, aunque no tenga comunicación, es clara la diferencia que tiene de vascularización de un lado con respecto del lado que tiene la malformación versus el otro. Si observamos imágenes con densidades diferentes, siempre poner el Doppler para poder ver. Y si uno no lo maneja, pedir ayuda, que eso, por eso es trabajar en equipo, ¿no? A propósito de un caso que hemos asistido, la malformación aneurismática de la vena de Galeno, es una rara anormalidad congénita y que puede causar morbilidad y mortalidad. Se define como fístulas arteriovenosas entre las arterias coroidal y o cuadrigeminal, con un saco venoso en línea media. Comprende el 30% de las malformaciones vasculares pediátricas y el 1% de las anomalías cerebrales congénitas pediátricas. Afecta 1 en 25.000 nacidos vivos y 1 nació acá. Esta malformación se desarrolla durante la 6ª a 11ª semana de desarrollo embrionario, como una vena prosencefálica embriogénica que persiste en el tiempo. La característica de esto, por eso
con Cristina nos preocupamos con este bebé porque veíamos una gran vascularización y entonces también Vivi, que le vio las primeras imágenes y Ceci en Nursery. ¿Por qué? Porque a veces estos chicos hacen un robo importante y entonces el paciente hace una falla cardíaca. Por eso son chicos que ante el desconocimiento de lo que tiene y sobre todo con una lesión tan vascularizada uno lo tiene que monitorear. Acá vemos la imagen, fíjense, este chiquito con una malformación de la vena de Galeno, pero es el gran ovillo vascular con esas fístulas importantes arteriovenosas y todo lo que repercute en el resto del sistema, ¿cierto? Entonces, bueno, son chicos que a veces hay que cateterizar, es muy difícil, la asociación a daño neurológico secundario. En este caso, en este paciente, se tuvieron que hacer varias intervenciones y después realmente la evolución de este chiquito fue muy buena. Bueno, otra de las lesiones que son bastante comunes son los quistes de plexos coroideos. Estos, sabemos que los plexos son un epitelio secretor, son productores de líquido cefalorraquídeo, se localizan en el sistema ventricular, son muy ecogénicos y se evidencian desde la semana 9. Los quistes de plexos coroideos pueden ser únicos o múltiples, uni o bilaterales, y en general el diagnóstico puede ser prenatal durante el segundo trimestre. En la práctica clínica, la mayoría de los casos son aislados y no hay asociación, pero según algunos autores, la incidencia es del 3,6% y estos pueden estar presentes en algunas alteraciones aneuploidías como la 21 o la 18 y es todavía más frecuente en la 18. La verdad que en nuestra experiencia la mayoría no están, digamos, son aisladas. Bueno, estos ya son quistes de plexos en la semana 20, esta gentileza de Sione, que es el jefe de ecografía de acá, pero fíjense que son quistes enormes, ¿no? En general uno ve más quistes chiquititos, ¿no? Otra de las cosas que uno puede ver también, a veces hay que mirar los deditos de la mano, el corazón, porque también se describen asociaciones de quistes de plexos con malformaciones de los dedos y del corazón. Bueno, algo que no podemos dejar de mirar, que es una de las primeras estructuras que uno tiene que reconocer, es como empezamos la charla, evidenciando las estructuras normales. Si uno conoce las estructuras normales en esas 4 imágenes que les mostré al principio, todo lo demás es simplemente descriptivo. Y descriptivo y asociativo, asociarlo a la situación clínica que tiene ese paciente. Cuando no encontramos en el corte medial el cuerpo calloso, que hay una agenesia del mismo, vamos a encontrar esto. No podemos reconocer la estructura. Fíjense que en este corte medial no vemos nada del cuerpo calloso, apenas una liñita acá. No vemos más que el septum pellucidum, no lo vemos, apenas un área acá que puede ser el septum, y después el tema del tronco. Entonces eso es muy importante de detectarlo. Esta es una imagen real de un paciente prematuro nuestro, que bueno, después siempre la agenesia de cuerpo calloso hay que confirmarlo con resonancia. Bueno, y acá les dejo la bibliografía que quieran consultar. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario, después vamos a hacer una charla dirigida puntualmente a casos clínicos, pero un poquito ya lo fuimos conversando. Ahora preguntas. ¿Preguntas? ¿Si hay preguntas? No veo. ¿Preguntas? Algo. Consulta, el índice de resistencia es solamente en el corte sagital. Muchas veces claro. lo he visto que lo envían en el corte con excelente presentación. Y no sé si es tan real como la valoración en el corte sagital. Claro, en general donde se toma es ahí, a nivel medial, en la arteria pericallosa, donde vos ahí obtenés de manera sencilla el flujo y podés hacer la medición.
Por lo menos es lo que es lo más frecuente de medir. Cualquiera lo puede medir ahí, siempre tiene que tener el manejo del aparato para poder hacer esas mediciones, pero donde uno obtiene bien el flujo es en esa posición. O sea, adelante del cuerpo calloso de la rodilla, ahí vas a tener el flujito correspondiente a la pericallosa. Pones ahí el transductor y el Doppler, que son las dos rayitas en paralelo, y ahí vas a tener el flujo. Inmediatamente ahí te vas a dar cuenta, porque vas a tener un flujo sistodiastólico correcto. El chico que está afectado, enseguida ves el flujo bajo, o ves sístole y ausencia de diástole, con lo cual, en ese caso, vos ya ahí vas asociando qué pasa. A uno le pasa, nosotros con el tema de cambios de ecógrafos y demás, a veces uno maneja más o menos las mediciones, pero bueno, por eso es bueno el trabajo en equipo, pero siempre es una mirada global y es necesario en ciertas situaciones, cuando hay un sangrado, cuando hay dilatación o en la encefalopatía, medirlo, como para estar tranquilos a ver qué pasa. A ver si acá tenemos... La plaquita de la biografía. Ah, cómo no. Ahí está. Voy a correr eso para que puedan ver. Acción. Ahí está. Yo comentar nada más, ¿no? Para que vos también agregues, que muchas veces estas situaciones de leucomalacia que uno ve en la etapa temprana, digamos, postnatal, o la encefalopatía con lesiones bastante avanzadas, no tienen que ver estrictamente con un nacimiento y con una situación de nacimiento periparto exclusivamente, sino a veces con situaciones prenatales, claro, en la cual el bebé viene con alguna situación de riesgo no detectada, y se va lesionando de a poco y va generando estas lesiones que son irreversibles después, y que tienen tan mal pronóstico y mala evolución a futuro. Entonces nada, simplemente que bueno, a veces uno adjudica todo a la situación periparto, y esto es una situación que está claramente demostrada, que las encefalopatías y las lesiones quísticas tienen mucho que ver con la evolución en el último periodo de embarazo, ¿no? Hay una pregunta, Manuel, no sé cómo habilitar el micrófono. Hola, doctora, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿a cuántas horas después de tener un evento hipóxico isquémico en nuestros recién nacidos ya puedo llevar a cabo un ultrasonido? ¿Cuánto es lo más temprano para poder yo hacer el ultrasonido transfontanelar a mi bebé antes de injuria? Mira, apenas nace el bebé, que fue un paciente deprimido, y uno lo traslada a la unidad de cuidados intensivos, ideal, antes de ponerle el monitor cerebral, ahí mismo hacerle el ultrasonido. Basta simplemente con apoyar el transductor para que uno tenga una visión global y el flujo, y entonces ya ahí podés tener una idea de lo que está pasando. Si es un chico, digamos, que tiene un evento, ponele, a ver, un paciente que está internado y hace un neumotórax, hay que bolsearlo, intubarlo y demás, ese también es un chico que hay que mirarle el cerebro a ver qué pasó, si eso tuvo repercusión o no, porque después a la larga lo vamos a saber. Lo antes posible, en definitiva, ¿viste? Lo que pasa es que es como todo, uno acá estamos charlando, conversando, y todos sabemos que a veces en lo que es el momento de la guardia, la urgencia, el chico mal, esto, aquello, a veces esto se demora, pero es muy importante tenerlo apenas nace, dentro de las primeras horas, no más allá de las primeras 6 horas seguro. Creo que también es Muchas importante. Gracias. Creo que también por eso es importante el ultrasonido en manos de los neonatólogos, ¿no? De que todo, por lo menos en las guardias, alguien del equipo esté formado en poder hacer ultrasonido, y más ultrasonido cerebral y emergencias, ¿no es cierto?, en cardíaco, porque son los que realmente nos permiten identificar situaciones
como una hemorragia, una leucomalacia, una asfixia, edema, y que nos ayuda mucho al tratamiento y al diagnóstico, ¿no? Yo lo que quiero resaltar, uniéndolo con el tema de hemodinamia, es la importancia de la detección del hipoflujo sistémico en las primeras horas de vida, que a veces se pasa por alto, ¿no es cierto? Pero bueno, que también es un factor condicionante al desarrollo de lesión en el sistema nervioso central. Piensen que un influjo en vena cava inferior que comprometido y que persista durante las primeras 48 horas es un factor realmente que se asocia a leucomalacia y a lesión de sustancia blanca. Así que bueno, creo que es importante la unión, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo y el trabajo, digamos, de la imagen acompañada también de lo que es la hemodinámica. No sé si hay más preguntas. Bueno, entonces, por supuesto, acá está mi mail, por cualquier duda que quieran intercambiar, y luego ya la doctora Ocio, que cierra este momento, nos encontraremos para casos clínicos de la práctica diaria, que creo que es para los primeros días de... Bueno, vos dirás, ¿no? Bueno, gracias Carmen, muchas gracias por la charla, que fue excelente. La idea un poquito de ahora es la próxima semana, como ya antes les anticipara, acá en la Argentina es la semana de los congresos, entonces vamos a saltear el día miércoles los webinars que damos habitualmente a las 3 de la tarde, para concluir el tema de ecografía cerebral el día miércoles de la última semana de mayo. Miércoles, que ahora no recuerdo cuál es, creo que es 28, ¿no? No, 25 es feriado. Ah, el 25 es feriado, entonces va a quedar en el primer fin de semana de junio. La siguiente charla va a ser sobre interacción corazón-pulmón, para después dar lugar a las siguientes charlas a lo que es ultrasonido pulmonar, que lo va a dar la doctora Viviana Robledo. Así que bueno, tenemos un programa interesante para el próximo mes también. Así que bueno, los esperamos, muchas gracias por todas las preguntas, por participar. Hay otra preguntita más acá, parece ser, o dos. Bueno, podríamos compartir la imagen de bibliografía que ya está. Gracias por la invitación. Saludos desde... Ah, mirá, de Tulancingo, Hidalgo. Un abrazo. Eso es México, mirá. Gracias. No sabíamos dónde quedaba Tulancingo, pero gracias. Gracias por escucharnos de tan lejos. Bueno, seguimos en contacto y cualquier cosita, ya saben que estamos en las redes y se pueden comunicar con nosotros. Un abrazo para todos y hasta la próxima.